El sol de agosto caía implacable sobre las calles de Monterrey, cuando Roberto Mendoza terminaba de ajustar la válvula de un Tsuru 2015 en el pequeño taller mecánico de la colonia Independencia. A sus 38 años, las manos callosas y manchadas de aceite contaban la historia de más de 20 años dedicados a los motores. Vestía un overol gastado pero limpio. Y aunque el taller donde trabajaba era modesto, cada herramienta estaba perfectamente organizada y cada trabajo se realizaba con la precisión de un cirujano. Roberto había aprendido el oficio con su padre, quien le había enseñado que un mecánico no solo arreglaba máquinas, sino que ganaba la confianza de las familias que dependían de sus vehículos para trabajar y vivir. Esa mañana, mientras limpiaba sus manos con un trapo, escuchó el motor irregular de un auto acercándose al taller, seguido de un frenazo brusco y el sonido inconfundible de tacones golpeando el pavimento con urgencia. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Una mujer de aproximadamente 35 años bajó de un BMW Serie 3 plateado, claramente molesta. Llevaba un traje sastre color beige que gritaba dinero, lentes de sol de diseñador y un bolso que probablemente costaba más que el salario mensual de Roberto. Su expresión era de total irritación mientras miraba el taller con evidente desdén, como si el simple hecho de estar en ese vecindario la ofendiera. Roberto se limpió las manos una vez más y caminó hacia ella con la misma cortesía que ofrecía a todos sus clientes, sin importar su apariencia o procedencia. «Buenos días, señora. ¿En qué le puedo servir?», preguntó con tono amable. La mujer lo miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba disgusto y urgencia. «Mi carro está haciendo un ruido horrible. Necesito que lo revises rápido porque tengo una junta importante en media hora». Roberto asintió profesionalmente. «Claro, señora. Permítame escuchar el motor». Se acercó al BMW mientras la mujer permanecía a un lado, revisando insistentemente su teléfono celular. Roberto abrió el capó con cuidado y de inmediato identificó el problema. Una banda del alternador estaba desgastada y rozando contra la cubierta, produciendo un chirrido agudo cada vez que el motor alcanzaba ciertas revoluciones. Era un problema relativamente simple de resolver, pero requería cambiar la banda por una nueva. «Es la banda del alternador, señora», explicó Roberto con claridad. «Está muy desgastada y necesita ser reemplazada. Si continúa así, puede romperse en cualquier momento y dejarla varada. El cambio toma aproximadamente 45 minutos». La mujer frunció el ceño con evidente molestia. «¿45 minutos? ¿No puedes hacerlo más rápido?» «Te estoy diciendo que tengo una junta muy importante». «Entiendo su urgencia, señora», respondió Roberto con paciencia, «pero hay que hacer el trabajo bien. Tengo que aflojar varios componentes para acceder a la banda, instalar la nueva correctamente y verificar la tensión. Si lo hago rápido y mal, puede tener problemas más serios después». La expresión de la mujer se endureció. Claramente no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. «Mira, no me vengas con excusas. En los talleres de verdad, donde trabajan profesionales, esto se hace en 15 minutos». Roberto mantuvo la compostura, aunque sintió la punzada del insulto implícito. «Señora, puedo hacerlo en menos tiempo, pero no garantizaría la calidad del trabajo. Un BMW como el suyo merece ser atendido correctamente». «Atendido correctamente». La mujer soltó una risa sarcástica. «¿En un taller como este? Por favor. Esto es lo que consigo por dejar que mi chofer tenga el día libre y tener que venir a estos lugares». Se giró mirando el taller con desprecio evidente. Sucia, desorganizada, herramientas viejas. «Seguro apenas sabes cómo abrir el capó de un carro como este». Roberto sintió la sangre hervirle, pero respiró profundo.
Había aprendido a lo largo de los años que responder con enojo solo empeoraba las situaciones. Señora, le aseguro que tengo más de 20 años de experiencia. He trabajado en todo tipo de vehículos, incluyendo modelos europeos de alta gama. Puedo mostrarle mis certificaciones si gusta. No tengo tiempo para tus certificaciones, interrumpió ella con desdén. Solo haz el trabajo y hazlo rápido, y más te vale que no me cobres de más, porque sé perfectamente cuánto cuesta una banda de alternador. Roberto asintió y comenzó a trabajar. Mientras aflojaba los primeros tornillos, la mujer no dejaba de quejarse por teléfono con alguien, comentando en voz alta lo terrible que era tener que estar en este tipo de lugares con esta gente. Aproximadamente 15 minutos después, mientras Roberto trabajaba meticulosamente, la mujer colgó el teléfono y se acercó. ¿Ya terminaste?, preguntó con impaciencia. Aún no, señora. Estoy a la mitad del proceso, respondió Roberto sin levantar la vista de su trabajo. Necesito otros 20 minutos para hacerlo correctamente. La mujer explotó. Esto es ridículo. En cualquier taller decente ya habrían terminado. Pero claro, ¿qué se puede esperar de gente como tú? Roberto levantó la mirada, sorprendido por la brusquedad del comentario. Disculpe, ¿lo que oíste?, continuó ella, su voz subiendo de volumen. Gente como tú, que apenas sabe hacer su trabajo, que no tiene educación, que probablemente no terminó ni la secundaria. Por eso están aquí, en estos tallercitos mugrosos, porque no son capaces de nada mejor. Las palabras cayeron como piedras en el ambiente del taller. Roberto sintió la rabia crecer en su pecho, pero algo más profundo lo mantuvo calmado. No era la primera vez que alguien lo menospreciaba por su oficio, ni sería la última, pero nunca dejaba de doler. Señora, dijo Roberto con voz controlada pero firme, le pido respeto. Estoy haciendo mi trabajo lo mejor posible. El que usted tenga prisa no me da derecho a hacer un trabajo mediocre que pueda poner en riesgo su seguridad. ¿Seguridad? ¿Me estás dando lecciones de seguridad? La mujer se rió con amargura. Gente como tú no vale nada. Solo sirven para ensuciarse las manos porque no tienen la capacidad para hacer algo mejor con sus vidas. Probablemente tu máxima aspiración sea tener un taller un poco menos mugroso que este. En ese momento, don Refugio, el dueño del taller, salió de la oficina al escuchar la discusión. Era un hombre de 65 años, que había sido mentor de Roberto durante años. ¿Hay algún problema, señora?, preguntó con cortesía. Sí, hay un problema, respondió ella bruscamente. Este mecánico incompetente está tardando una eternidad en un trabajo simple, y además tiene la audacia de darme excusas. ¿Así tratan a sus clientes aquí? Don Refugio miró a Roberto, quien simplemente negó con la cabeza sutilmente, indicándole que estaba manejando la situación. Señora, Roberto es el mejor mecánico que he conocido en mis 40 años en este negocio. Si él dice que necesita tiempo para hacer el trabajo bien, es porque así es. Por supuesto que lo vas a defender, respondió ella con sarcasmo. Ustedes son todos iguales, mediocres defendiendo a mediocres. En los talleres donde yo llevo mi carro normalmente esto ya estaría resuelto. Entonces quizás debería llevar su vehículo allá, señora, sugirió Roberto calmadamente, limpiando sus manos. No tengo problema en que busque servicio en otro lugar. La mujer lo miró sorprendida, como si no pudiera creer que un simple mecánico se atreviera a sugerirle eso. ¿Me estás corriendo? No, señora, simplemente le estoy dando opciones. Si no está satisfecha con mi trabajo o mi velocidad, tiene todo el derecho de buscar servicio en otro lugar. Pero si decide quedarse, necesito que me permita trabajar sin interrupciones y con respeto mutuo. Por un momento la mujer pareció considerar irse, pero luego miró su reloj y maldijo entre dientes. Probablemente calculó que buscar otro taller le tomaría aún más tiempo,
Está bien, dijo finalmente con tono cortante. Termina el maldito trabajo. Pero te juro que si me cobras un peso de más, haré que cierren este lugar. Roberto asintió y volvió a su trabajo, ignorando la presencia tóxica de la mujer. Durante los siguientes 20 minutos, trabajó con la precisión y cuidado que caracterizaba todo lo que hacía, no porque ella lo mereciera, sino porque su orgullo profesional no le permitía hacer menos. Instaló la nueva banda del alternador, verificó la tensión 3 veces, revisó que todos los componentes estuvieran correctamente ajustados y finalmente encendió el motor. El BMW ronroneó suavemente, sin el menor rastro del chirrido anterior. «Listo, señora», anunció Roberto. «El problema está resuelto. También revisé el sistema completo y todo funciona correctamente». La banda anterior estaba muy desgastada, probablemente llevaba así varios meses. La mujer entró al auto, encendió el motor y escuchó. Efectivamente, el ruido había desaparecido completamente. Salió del vehículo sin ofrecer ni un agradecimiento. «¿Cuánto es?», preguntó secamente. «Son 500 pesos, señora», respondió Roberto. «Incluye la banda de calidad original y la mano de obra». La mujer sacó su cartera y arrojó literalmente 6 billetes de 100 pesos sobre el banco de trabajo, haciendo que algunos cayeran al suelo manchado de aceite. «Quédate con el cambio», dijo con desdén. «Seguro lo necesitas más que yo». Sin esperar respuesta, subió a su BMW y arrancó con brusquedad, dejando marcas de llantas en el piso del taller. Roberto recogió los billetes del suelo, sacudió el polvo y el aceite y los guardó en la caja registradora. Don Refugio se acercó y puso una mano en su hombro. «Lo siento, muchacho. Hay gente que simplemente no entiende el valor del trabajo honesto». «Está bien, don Refugio», respondió Roberto con una sonrisa cansada. «No es la primera vez y no será la última. Mientras yo sepa el valor de lo que hago, eso es lo que importa». Lo que ni la mujer arrogante ni don Refugio sabían era que Roberto Mendoza guardaba un secreto. 5 años atrás había heredado de su padre no solo el conocimiento de la mecánica, sino también una considerable inversión en el sector automotriz. Su padre, un visionario que había empezado como mecánico callejero, había logrado construir discretamente un pequeño imperio. Primero una cadena de refaccionarias, luego inversiones en distribuidoras de autos y finalmente la adquisición de Grupo Automotriz del Norte, una de las empresas más importantes de Monterrey, que incluía 3 concesionarias, BMW, Mercedes-Benz y Audi, además de una red de talleres de servicio especializado. Cuando su padre falleció, Roberto había heredado el 70% de las acciones de la empresa, pero a diferencia de muchos herederos, Roberto nunca había dejado de trabajar como mecánico. Amaba el oficio, la conexión directa con los motores, el olor a aceite y gasolina, la satisfacción de resolver problemas complejos con sus propias manos. Dirigía el grupo empresarial discretamente, asistiendo a juntas importantes cuando era necesario, pero siempre volviendo al taller de don Refugio, donde se sentía más él mismo. Mantenía su identidad como propietario del grupo en absoluto secreto, usando intermediarios y gerentes de confianza para las operaciones diarias. Solo un puñado de personas conocían la verdad. Su contador, su abogado y, por supuesto, su esposa Patricia, quien compartía su filosofía de vida humilde a pesar de la considerable fortuna familiar. Patricia trabajaba como directora de recursos humanos en una empresa de logística, no porque necesitara el dinero, sino porque, al igual que Roberto, valoraba tener un propósito y contribuir con su trabajo. Esa noche, cuando Roberto llegó a su casa en la Colonia del Valle,
Una residencia modesta de clase media alta que no delataba su verdadera posición económica, encontró a Patricia preparando la cena. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó ella mientras lo recibía con un beso. Roberto le contó sobre la mujer arrogante del BMW, imitando algunas de sus frases más despectivas. Patricia escuchó con creciente indignación. «¿Y te quedaste callado?», preguntó incrédula. «Podrías haberle dicho quién eres realmente». «No, Patty», respondió Roberto mientras se lavaba las manos. «No trabajo para demostrarle nada a gente así. Trabajo porque me gusta, porque es quien soy. Si le hubiera dicho que soy dueño del Grupo Automotriz del Norte, ¿crees que hubiera aprendido algo? Solo hubiera fingido respeto por mi dinero, no por mi trabajo». Patricia asintió, entendiendo la sabiduría de su esposo. Era una de las muchas razones por las que lo amaba. «Tienes razón, pero igual me gustaría que esa mujer supiera lo equivocada que está». «Tal vez algún día lo sabrá», dijo Roberto con una sonrisa enigmática. «El universo tiene formas curiosas de enseñarle lecciones a la gente». 2 semanas después, Roberto estaba en una de sus raras visitas a las oficinas corporativas del Grupo Automotriz del Norte. Tenía una junta importante con los gerentes de las 3 concesionarias para revisar los números del trimestre y discutir la expansión de los servicios de postventa. Se había puesto un traje elegante, aunque todavía se sentía más cómodo en su overol. La junta estaba programada para las 10 de la mañana en la sala de conferencias principal. Roberto llegó temprano, como era su costumbre, y se sirvió un café mientras revisaba los reportes financieros. A las 10 en punto, comenzaron a llegar los gerentes. Primero llegó Fernando Elizondo, gerente de la concesionaria Mercedes-Benz, un hombre de 50 años con amplia experiencia en el sector. Luego entró Gabriela Sánchez, gerente de Audi, una mujer competente que había ascendido desde vendedora hasta su posición actual en 10 años. Finalmente, con 5 minutos de retraso, entró el gerente de la concesionaria BMW, acompañado de la nueva subdirectora de ventas que acababa de contratar. Roberto levantó la vista de sus documentos y sintió cómo el tiempo se detenía. La nueva subdirectora de ventas era la mujer del BMW, la misma que 2 semanas atrás lo había insultado en el taller de Don Refugio. Ella entró a la sala con la misma confianza arrogante de siempre, revisando su teléfono celular, sin prestar mucha atención a su alrededor. El gerente de BMW, Rodrigo Maldonado, hizo las presentaciones. «Buenos días a todos. Permítanme presentarles a Sofía Gutiérrez, nuestra nueva subdirectora de ventas. Tiene 10 años de experiencia en el sector automotriz de lujo y viene de trabajar en una de las principales agencias de Guadalajara. Estoy seguro de que será una excelente adición a nuestro equipo». Sofía sonrió con suficiencia y saludó con la mano a los presentes, sin realmente mirarlos. «Encantada de estar aquí. Estoy segura de que podremos llevar las ventas de la concesionaria BMW a niveles sin precedentes». «Excelente, Sofía», dijo Rodrigo. «Ahora permíteme presentarte al presidente del Grupo Automotriz del Norte, el señor...». Fue en ese momento cuando Sofía finalmente levantó la mirada y vio a Roberto sentado en la cabecera de la mesa. Sus ojos se abrieron como platos y todo el color desapareció de su rostro. Su boca se abrió ligeramente en un gesto de shock absoluto. Roberto la miró con calma, sin expresión de triunfo o venganza, solo con la misma serenidad profesional que había mantenido en el taller. «Roberto Mendoza», completó Rodrigo la presentación. «El señor Mendoza es el principal accionista y presidente de nuestro grupo empresarial». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sofía se había quedado completamente paralizada, su cerebro claramente trabajando a 1000 por hora, tratando de procesar la imposible realidad frente a ella.
el mecánico mediocre del tallercito mugroso, era el dueño de todo el grupo empresarial, incluyendo la concesionaria donde ella acababa de ser contratada. ¿Se conocen?, preguntó Rodrigo, notando la evidente reacción de Sofía. Roberto decidió ser misericordioso. «Nos hemos cruzado brevemente», dijo con tono neutral. «Buenos días, señorita Gutiérrez. Bienvenida al equipo». Sofía apenas pudo balbucear un «buenos días». Casi inaudible, su rostro ahora rojo de vergüenza. Se sentó rápidamente en la silla más alejada de Roberto, sin atreverse a hacer contacto visual. La junta procedió normalmente, con Roberto liderando la discusión sobre estrategias de ventas, mejoras en el servicio postventa y la expansión planificada hacia Saltillo. Era evidente para todos los presentes que Roberto no solo era el propietario por herencia, sino que poseía un conocimiento profundo del negocio automotriz. Hablaba con autoridad sobre especificaciones técnicas, tendencias del mercado y necesidades de los clientes. Durante toda la junta, que duró casi 2 horas, Sofía permaneció inusualmente callada. Ella, que había entrado con tanta confianza, apenas participaba en las discusiones. Cada vez que Roberto hablaba, ella se encogía ligeramente en su asiento, como si las palabras fueran golpes físicos, recordándole su error monumental. Cuando finalmente la junta concluyó, Roberto se puso de pie. «Gracias a todos por su tiempo y sus contribuciones. Fernando, Gabriela, nos vemos el próximo mes». «Rodrigo, ¿podrías quedarte un momento? Y señorita Gutiérrez, también me gustaría hablar con usted». Los demás gerentes salieron de la sala, dejando a Roberto, Rodrigo y a una visiblemente aterrada Sofía. Rodrigo parecía confundido, sin entender qué había pasado entre su nuevo fichaje y el presidente. «Rodrigo», comenzó Roberto, «¿podrías darnos un momento a solas a la señorita Gutiérrez y a mí? Solo serán unos minutos». «Por supuesto, señor Mendoza», respondió Rodrigo, saliendo de la sala y cerrando la puerta detrás de él. Roberto se apoyó en la mesa de conferencias y miró a Sofía, quien parecía al borde del colapso. Lágrimas de humillación y miedo comenzaban a formarse en sus ojos. Claramente esperaba ser despedida en el acto. «Señorita Gutiérrez», comenzó Roberto con voz calmada, «supongo que recuerda nuestro encuentro hace 2 semanas. Señor Mendoza, yo lo siento muchísimo». Las palabras salieron atropelladamente de Sofía. «No sabía quién era usted. Fue horrible lo que dije. Estaba estresada, pero eso no es excusa. Por favor, le ruego que...» Roberto levantó la mano, interrumpiéndola. «Permítame decirle algo, señorita Gutiérrez. No estoy molesto porque me insultara a mí personalmente. He escuchado cosas peores a lo largo de mi carrera. Lo que me preocupa es su actitud hacia las personas que usted considera inferiores por su ocupación o apariencia». Sofía agachó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «Usted trató a un mecánico con absoluto desprecio», continuó Roberto. «No porque hiciera mal su trabajo, sino porque juzgó que gente como yo no valía nada. ¿Sabe cuál es el problema de esa mentalidad?». Sofía negó con la cabeza, las lágrimas ahora rodando libremente por sus mejillas. «El problema es que en esta industria y en la vida en general, el respeto no debería estar condicionado al título o la cuenta bancaria de alguien. Cada persona que trabaja honestamente merece dignidad. El mecánico que arregló su BMW, el personal de limpieza que mantiene estas oficinas impecables, el guardia de seguridad que cuida nuestras instalaciones, todos merecen el mismo respeto que usted espera recibir». «Tiene toda la razón», susurró Sofía. «Fui terrible, no tengo excusa. Si va a despedirme, lo entiendo completamente, lo merezco». Roberto se quedó en silencio por un momento, considerando sus opciones. Parte de él quería despedirla, demostrarle que las acciones tienen consecuencias.
Pero otra parte, la parte que había aprendido de su padre que todos merecen segundas oportunidades, pensaba diferente. «No voy a despedirla, señorita Gutiérrez», dijo finalmente. Sofía levantó la mirada, sorprendida. «¿Qué? No voy a despedirla, pero tengo condiciones», explicó Roberto. «Quiero que pase los próximos 3 meses trabajando una tarde a la semana en nuestro taller de servicio. No como gerente ni como supervisora, sino trabajando directamente con los mecánicos, aprendiendo lo que hacen, entendiendo sus desafíos. Quiero que conozca a las personas que mantienen funcionando los autos que usted vende». Sofía lo miró incrédula. «¿Habla en serio?» «Completamente en serio», confirmó Roberto. «Y además, quiero que coordine un programa de capacitación continua para todo nuestro personal de ventas, desde los gerentes hasta los asesores de piso, enfocado en respeto y servicio al cliente, sin importar la apariencia o procedencia de las personas». «Lo haré», respondió Sofía inmediatamente. «Haré todo lo que me pida, y señor Mendoza, de verdad, de todo corazón, le pido perdón. No solo por insultarlo a usted, sino por tener esa mentalidad tan equivocada. Me avergüenzo profundamente de la persona que fui ese día». Roberto asintió. «La acepto, señorita Gutiérrez. Pero el perdón es solo el primer paso. El cambio real se demuestra con acciones sostenidas en el tiempo. Demuéstreme en los próximos meses que ha aprendido esta lección». «Lo haré, señor. Se lo prometo». «Una cosa más», agregó Roberto. «Nadie en la empresa excepto Rodrigo necesita saber sobre nuestro encuentro previo. No quiero que sus colegas la traten diferente por esto. Tendrá la oportunidad de demostrar su valía profesional sin ese peso. ¿Entendido?» «Sí, señor, gracias. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad». Cuando Sofía salió de la oficina, se encontró con Rodrigo esperando ansiosamente en el pasillo. «¿Todo bien?», preguntó él con preocupación. «Todo bien», respondió Sofía, limpiándose discretamente las lágrimas. «El señor Mendoza solo quería darme algunas instrucciones especiales sobre un nuevo programa que quiere implementar». Durante las siguientes semanas, Sofía cumplió religiosamente con las condiciones de Roberto. Cada martes por la tarde, después de terminar sus responsabilidades en la concesionaria, se presentaba en el taller de servicio vistiendo ropa de trabajo, lista para ayudar a los mecánicos. Al principio fue humillante. Los mecánicos la miraban con curiosidad, preguntándose qué hacía la subdirectora de ventas en el taller. Pero Sofía se tragó su orgullo y se dedicó a aprender. Pasaba las herramientas, hacía preguntas, escuchaba las historias de los mecánicos sobre los desafíos de su trabajo. Aprendió sobre Mario, un mecánico senior que había criado 3 hijos con su salario y que conocía los BMW mejor que nadie en el norte del país. Conoció a Javier, un joven aprendiz que estudiaba ingeniería automotriz por las noches mientras trabajaba durante el día. Escuchó a Rosa, la única mujer mecánico del taller, quien había tenido que luchar el doble para demostrar su competencia en un campo dominado por hombres. Una tarde, mientras ayudaba a Mario a cambiar el sistema de frenos de un BMW X5, el mecánico le contó sobre Roberto. «¿Sabías que el patrón viene regularmente al taller principal a trabajar?», dijo Mario mientras ajustaba una pinza de freno. «No como supervisión, sino realmente trabajar. Se pone el overol y se mete debajo de los carros con nosotros. Es el único dueño que he conocido que realmente sabe hacer el trabajo que sus empleados hacen». «¿Por qué lo hace?», preguntó Sofía, genuinamente curiosa. «Dice que nunca quiere olvidar de dónde viene», respondió Mario. «Su padre empezó como mecánico callejero, ¿sabes? Construyó todo este imperio, pero nunca dejó de ser mecánico en el corazón. Y el joven Roberto es igual. Podría estar en una oficina de lujo todo el día, pero prefiere tener las manos manchadas de aceite.
Sofía sintió un nudo en la garganta. Cada día que pasaba en el taller, cada historia que escuchaba, cada experiencia que vivía, le mostraba más claramente cuán equivocada había estado. Estas no eran personas que no valían nada, como ella había dicho tan cruelmente. Eran profesionales dedicados, padres trabajadores, personas con sueños y habilidades que merecían todo el respeto del mundo. Paralelamente, Sofía trabajó incansablemente en el programa de capacitación que Roberto le había encomendado. Diseñó un curso integral sobre servicio al cliente, enfocándose especialmente en eliminar prejuicios y tratar a todas las personas con dignidad, sin importar su apariencia. Incluyó testimonios de clientes, ejercicios de empatía y escenarios reales donde el personal tenía que manejar situaciones con personas de diferentes estratos sociales. Cuando presentó el programa completo a Roberto 3 meses después, él quedó genuinamente impresionado. No era solo un curso superficial para cumplir con su encargo. Sofía había creado algo profundo y significativo, claramente producto de una transformación personal real. «Excelente trabajo, señorita Gutiérrez», dijo Roberto después de revisar el material. «Esto superó mis expectativas». «¿Qué aprendió de estos 3 meses?» Sofía tomó un momento antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Aprendí que el valor de una persona no tiene nada que ver con su título o su salario. Aprendí que algunos de los profesionales más talentosos y dedicados que he conocido son mecánicos que nunca pisarán una oficina corporativa. Y aprendí que mi arrogancia no solo era cruel, sino profundamente estúpida. Me perdí de conocer personas increíbles porque estaba demasiado ocupada sintiéndome superior». Roberto asintió, satisfecho con la respuesta. «¿Y cómo ha afectado esto su manera de trabajar en ventas?» «Completamente», respondió Sofía con convicción. «Ahora, cuando viene un cliente, no importa si llega en un carro del año o en un taxi, lo trato con el mismo respeto y atención. De hecho, algunos de mis mejores ventas recientes han sido para clientes que otros vendedores ignoraban porque no parecían que pudieran comprar un BMW». Roberto sonrió. Era exactamente el tipo de cambio que había esperado ver. «Me alegra escuchar eso. Su desempeño en ventas también ha sido excelente, según me informa Rodrigo. Ha superado sus metas del trimestre». «Gracias, señor Mendoza. Pero más que las ventas, me siento bien conmigo misma de una manera que no había sentido en años. Era miserable siendo esa persona arrogante, aunque no me daba cuenta en ese momento. El autoconocimiento es el primer paso hacia el crecimiento real», dijo Roberto. «Ha cumplido con creces las condiciones que le puse. El programa de capacitación se implementará en todas nuestras concesionarias. Quiero que usted lo dirija personalmente». Los meses siguientes vieron una transformación notable, no solo en Sofía, sino en toda la cultura de las concesionarias del Grupo Automotriz del Norte. El programa de capacitación que ella lideraba comenzó a cambiar actitudes arraigadas. Los vendedores aprendieron a valorar cada interacción con clientes, sin importar su apariencia. El personal administrativo desarrolló un nuevo aprecio por el trabajo de los mecánicos y el personal de mantenimiento. Sofía se convirtió en una embajadora apasionada del respeto y la dignidad en el lugar de trabajo. Compartía su propia historia de transformación de manera anónima en las capacitaciones, hablando sobre cómo los prejuicios no solo dañan a otros, sino que nos limitan a nosotros mismos. Un año después de aquel humillante día en la sala de conferencias, Roberto organizó una cena especial para todo el personal de alto rendimiento de las concesionarias. Era un evento anual donde se reconocía a los empleados destacados de todas las áreas: ventas, servicio, administración y taller. La cena se llevó a cabo en uno de los salones más elegantes de Monterrey.
Roberto llegó con Patricia, quien finalmente conocería a algunos de los empleados clave de las empresas de su esposo. Había insistido en que también se invitara a los mecánicos destacados, no solo al personal de ventas y administrativo. Cuando Sofía vio a Patricia entrando del brazo de Roberto, casi se atraganta con su bebida. Inmediatamente reconoció a la mujer como la directora de recursos humanos de la empresa de logística, donde ella había intentado conseguir empleo 2 años atrás. En ese entonces, Sofía había sido rechazada después de la entrevista, y ahora entendía por qué. Patricia probablemente había detectado la misma arrogancia que Roberto había experimentado. Durante la cena, Roberto se puso de pie para dar un discurso. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en esta celebración del trabajo duro y la dedicación de nuestro equipo. Esta empresa fue fundada por mi padre con un principio simple. El respeto y la excelencia deben ir de la mano. No puede haber excelencia verdadera sin respeto por cada persona que contribuye al éxito, desde la persona que limpia nuestras oficinas hasta los ejecutivos que toman decisiones estratégicas. Hizo una pausa, su mirada recorriendo el salón. Este año quiero hacer un reconocimiento especial. Hemos implementado un programa de capacitación sobre respeto y servicio al cliente que ha transformado nuestra cultura empresarial. El programa fue diseñado y es liderado por nuestra subdirectora de ventas de BMW, Sofía Gutiérrez. Sofía, ¿podrías ponerte de pie, por favor? Sofía se levantó, sorprendida por el reconocimiento público. Sofía llegó a nuestra empresa hace poco más de 1 año, continuó Roberto, y desde entonces ha demostrado no solo excelencia en ventas, sino un compromiso genuino con crear un ambiente de trabajo donde cada persona es valorada. Su programa de capacitación ha sido tan exitoso que otras empresas del sector nos han contactado para implementarlo en sus organizaciones. Los presentes aplaudieron. Sofía sentía lágrimas de gratitud en sus ojos. Después del discurso, mientras los invitados socializaban, Sofía se acercó a Roberto y Patricia. Señor Mendoza, señora Mendoza, quiero agradecerles, dijo con voz emocionada. Señor, por darme una oportunidad que no merecía. Y señora, ahora entiendo por qué no me contrató hace 2 años en su empresa. Yo era una persona terrible, llena de prejuicios y arrogancia. Patricia la miró con una sonrisa amable. El pasado es pasado, Sofía. Lo que importa es la persona que eres ahora y en quién te estás convirtiendo. Roberto me contó sobre tu transformación. Estoy impresionada. Ha sido el año más difícil y más revelador de mi vida, admitió Sofía, pero también el más significativo. Por primera vez siento que estoy construyendo algo que vale la pena, algo más grande que mi ego o mi cuenta bancaria. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa con Patricia, Roberto reflexionaba sobre el último año. ¿Crees que hice lo correcto al darle una segunda oportunidad a Sofía?, preguntó a su esposa. Patricia tomó su mano. Hiciste exactamente lo que tu padre hubiera hecho. Le diste una oportunidad de crecer, de convertirse en una mejor versión de sí misma, y ella la aprovechó. No todos lo harían, pero ella sí. A veces pienso en toda la gente que juzga a otros por su trabajo o apariencia, dijo Roberto pensativamente. ¿Cuántas oportunidades desperdician? ¿Cuántas conexiones humanas pierden por sus prejuicios? Por eso lo que haces es tan importante, respondió Patricia. No solo trabajas en el taller porque te gusta, sino porque te mantiene conectado con la realidad, con las personas reales que hacen funcionar el mundo. Y ahora, a través de Sofía y su programa, estás multiplicando ese mensaje. 2 años después del incidente inicial, Roberto recibió una llamada de Sofía. Tenía una propuesta que presentar. Se reunieron en una cafetería cerca de la concesionaria BMW. Señor Mendoza, he estado pensando mucho sobre algo, comenzó Sofía.
El programa de capacitación ha sido exitoso en nuestras concesionarias, pero ¿qué tal si lo expandimos? ¿A qué te refieres?, preguntó Roberto intrigado. Quiero crear una fundación educativa, explicó Sofía con entusiasmo, una fundación que ofrezca becas y capacitación a jóvenes de escasos recursos que quieran convertirse en mecánicos profesionales. No solo enseñarles el oficio, sino también educarlos sobre la dignidad del trabajo técnico, sobre cómo el éxito no se mide solo en títulos universitarios, sino en excelencia y dedicación a cualquier profesión honesta. Roberto la miró sorprendido y complacido. Eso es ambicioso. ¿Has pensado en cómo se financiaría? Estoy dispuesta a invertir el 50% de mis ahorros personales para iniciar, dijo Sofía. Sé que suena loco, pero siento que es mi propósito. Quiero ayudar a otros a aprender lo que yo tuve que aprender de la manera difícil, que el valor de una persona no está en su título o su apariencia, sino en su carácter y su dedicación. Roberto se recostó en su silla, impresionado por la transformación completa de la mujer frente a él. Esta era la misma persona que hace 2 años había dicho que gente como él no valía nada. Ahora estaba dispuesta a invertir su dinero personal en celebrar y empoderar exactamente a ese tipo de personas. Me gusta tu idea, Sofía, dijo finalmente. El Grupo Automotriz del Norte igualará tu inversión inicial y contribuirá con un porcentaje de las ganancias anuales. Además, ofreceremos empleo garantizado a los graduados del programa. Sofía se quedó sin palabras, lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. «Habla en serio». «Completamente en serio», confirmó Roberto. «Pero tengo una condición». «¿Cuál?» «Quiero que el primer grupo de becarios incluya a jóvenes de la colonia Independencia, donde está el taller de Don Refugio. Quiero que conozcan la historia de cómo un simple acto de bondad puede cambiar vidas, cómo el respeto y la dignidad en el trabajo son más valiosos que cualquier título o dinero». Sofía asintió vigorosamente. «Será un honor. Y señor Mendoza, gracias, no solo por el apoyo financiero, sino por no rendirse conmigo cuando era mi peor versión. Cambió mi vida de maneras que nunca podré agradecerle lo suficiente». 3 años después, la Fundación Caminos de Dignidad, cofundada por Sofía Gutiérrez y apoyada por el Grupo Automotriz del Norte, había capacitado a más de 200 jóvenes en oficios técnicos automotrices. Más del 80% de los graduados habían conseguido empleos estables, muchos en las empresas del grupo de Roberto, otros en talleres independientes, y algunos incluso habían abierto sus propios negocios. Un sábado por la mañana, Roberto estaba trabajando en el taller de Don Refugio, como hacía cada pocas semanas para mantenerse conectado con sus raíces. Estaba bajo un Nissan Versa diagnosticando un problema de transmisión cuando escuchó voces conocidas en la entrada del taller. Salió de debajo del vehículo y vio a Sofía entrando acompañada de 5 jóvenes, todos vistiendo los uniformes de la fundación. «Señor Mendoza», saludó Sofía alegremente, «espero no interrumpir. Traje al nuevo grupo de becarios para que conozcan este taller». Les estaba contando sobre la importancia de los talleres pequeños en la comunidad. Roberto se limpió las manos y saludó a los jóvenes. Sofía continuó hablando, esta vez dirigiéndose a los estudiantes. «Este taller puede parecer modesto, pero aquí trabaja uno de los mejores mecánicos que he conocido, y les voy a contar algo sobre él». Roberto la interrumpió. «Sofía, no es necesario». «Sí es necesario», insistió ella. «Estos jóvenes necesitan escuchar esto». Se dirigió a los estudiantes. «Hace 3 años yo era una persona horrible, arrogante, prejuiciosa, y creía que las personas como ustedes,
que trabajan con sus manos valen menos que las personas con títulos universitarios o mucho dinero. Un día vine a este taller y traté a este mecánico con un desprecio terrible, sin saber que él era mi jefe y una de las personas más importantes en la industria automotriz de Monterrey. Los jóvenes miraron a Roberto con nuevos ojos, claramente sorprendidos. ¿Y saben qué hizo cuando descubrí quién era realmente?, continuó Sofía. No me despidió como merecía. En lugar de eso, me dio la oportunidad de cambiar, de aprender, de convertirme en una mejor persona. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su título o su dinero, sino en su carácter, su dedicación y su capacidad de tratar a otros con dignidad y respeto. Uno de los jóvenes, un muchacho de 17 años llamado Jesús, levantó la mano tímidamente. «Señor, ¿por qué sigue trabajando aquí si es el dueño de una empresa grande?» Roberto sonrió. «Porque nunca quiero olvidar quién soy realmente. No soy un empresario que alguna vez fue mecánico. Soy un mecánico que también dirige una empresa. Hay una diferencia importante. Esto», señaló al taller alrededor, «esto es mi corazón. Las oficinas corporativas son solo mi responsabilidad. Y esa es la lección más importante que les puedo enseñar», agregó Sofía. «Sin importar qué tan lejos lleguen en sus carreras, nunca olviden de dónde vienen. Nunca olviden que cada trabajo honesto tiene dignidad. Y sobre todo, nunca juzguen a las personas por su apariencia o su ocupación». Don Refugio, quien había estado escuchando desde la oficina, salió sonriendo. «Este muchacho», dijo señalando a Roberto, «me ha enseñado más sobre humildad y dignidad que nadie. Y miren lo que está haciendo ahora, multiplicando esa lección a través de todos ustedes». Esa tarde, después de que Sofía y los estudiantes se fueron, Roberto se quedó en el taller ayudando a don Refugio a cerrar. «¿Sabes, don Refugio?», dijo Roberto mientras guardaban las herramientas, «a veces pienso que aquel día que esa mujer me insultó fue una de las mejores cosas que me pudieron pasar». «¿Por qué dices eso?», preguntó el anciano curioso. «Porque me dio la oportunidad de demostrar que la bondad y el perdón pueden transformar a las personas. Sofía no solo cambió, se convirtió en una fuerza para el bien, ayudando a cientos de jóvenes. Si la hubiera despedido ese día, quién sabe qué hubiera sido de ella. Y todos esos jóvenes que ahora están siendo capacitados, tal vez no tendrían esa oportunidad». Don Refugio asintió sabiamente. «Tu padre estaría orgulloso de ti, muchacho. No solo por el éxito de tu empresa, sino por la clase de hombre que eres». Esa noche Roberto llegó a casa y encontró a Patricia en el jardín, leyendo un libro. Se sentó a su lado y le contó sobre la visita de Sofía y los estudiantes. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Roberto. «Cuando esa mujer me gritó que gente como yo no vale nada, probablemente era la persona más infeliz del mundo. Toda su arrogancia era solo una máscara para su propia inseguridad. Y ahora es una de las personas más comprometidas con hacer el bien que conozco», añadió Patricia. «¿Ves? Ese es el poder de la segunda oportunidad. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de los que nos avergonzamos, pero si se nos da la oportunidad de aprender y crecer, podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos». Patricia tomó la mano de su esposo. «Por eso te amo. No solo perdonas, sino que creas oportunidades para la transformación. No solo para Sofía, sino para cientos de personas a través de tu ejemplo y tu generosidad». Roberto se quedó pensativo por un momento. «¿Sabes qué me gustaría hacer? Me gustaría crear un programa donde ejecutivos de empresas trabajen una semana al año en posiciones de entrada, no como observadores, sino realmente haciendo el trabajo. Que los gerentes trabajen como mecánicos, que los vendedores trabajen en limpieza, que todos entiendan que no hay trabajo inferior.
Solo trabajos diferentes que todos merecen respeto. Esa es una idea brillante, dijo Patricia. Revolucionaría la cultura corporativa. Los años siguientes vieron la implementación de ese programa, no solo en el Grupo Automotriz del Norte, sino en docenas de empresas que se inspiraron en la iniciativa. Sofía se convirtió en directora ejecutiva de la Fundación Caminos de Dignidad, que expandió sus programas más allá de la mecánica automotriz para incluir diversos oficios técnicos. 5 años después del incidente original, Sofía organizó una cena de aniversario de la fundación. Entre los invitados de honor estaban Roberto y Patricia, Don Refugio, y algunos de los primeros becarios, que ahora eran mecánicos exitosos. Algunos incluso dueños de sus propios talleres. Durante la cena, Sofía se puso de pie para dar un discurso. Hace 5 años, yo era la persona más arrogante y miserable que pueden imaginar. Creía que el éxito se medía en dinero y títulos, y trataba a las personas que consideraba inferiores con desprecio. Pero un día, esa actitud me llevó a insultar a un hombre que resultó ser no solo mi jefe, sino una de las personas más extraordinarias que he conocido. Miró a Roberto con lágrimas en los ojos. Ese hombre podría haberme destruido, podría haberme despedido, arruinado mi reputación, enseñarme una lección dura. Pero en lugar de eso, me enseñó que la verdadera grandeza está en levantar a otros, en dar segundas oportunidades, en ver el potencial en las personas, incluso cuando ellas no lo ven en sí mismas. Hoy, esta fundación ha cambiado cientos de vidas, pero la primera vida que cambió fue la mía. Aprendí que el respeto no es algo que das basándote en el título o la cuenta bancaria de alguien. El respeto es algo que das porque cada ser humano lo merece por el simple hecho de existir y trabajar honestamente. Se dirigió a los jóvenes presentes. Algunos de ustedes vinieron de colonias difíciles, de familias con pocos recursos. Pero aquí aprendieron que eso no define quiénes son, su carácter, su dedicación, su integridad. Eso es lo que los define. Y quiero que siempre recuerden, cuando alguien trate de hacerlos sentir menos por su ocupación o su origen, no es un reflejo de su valor, sino de la inseguridad de esa persona. Roberto se puso de pie y abrazó a Sofía. «Estoy orgulloso de ti», le susurró. No solo por lo que has logrado, sino por la persona en la que te has convertido. Al final de la noche, mientras Roberto y Patricia manejaban de regreso a casa, reflexionaron sobre el increíble viaje de los últimos 5 años. ¿Alguna vez imaginaste que ese día en el taller conduciría a todo esto?, preguntó Patricia. Roberto negó con la cabeza. Nunca. Pero creo que es una prueba de que los momentos más difíciles pueden convertirse en las mayores bendiciones si respondemos con gracia en lugar de venganza, con compasión en lugar de crueldad. Tu padre estaría tan orgulloso, dijo Patricia. No solo construiste sobre su legado empresarial, sino que creaste un legado de dignidad y respeto que tocará vidas por generaciones. Roberto sonrió. Sabes, sigo yendo al taller de Don Refugio cada semana, y cada vez que me pongo el overol y me meto debajo de un carro, recuerdo por qué hago todo esto. No es por el dinero o el reconocimiento, es porque genuinamente creo que cada persona, sin importar lo que haga, merece ser tratada con dignidad y respeto. Y esa creencia ha cambiado el mundo para cientos de personas, añadió Patricia. Años después, cuando Don Refugio decidió retirarse, Roberto compró su taller, no para cerrarlo o modernizarlo irreconociblemente, sino para mantenerlo exactamente como estaba. Un lugar donde las personas de la comunidad podían llevar sus autos y ser tratadas con respeto, sin importar si manejaban un BMW del año o un Tsuru de 20 años.
El taller se convirtió en un sitio de capacitación para los becarios de la fundación, un lugar donde aprendían no solo técnicas de mecánica, sino los valores de humildad, servicio y dignidad que Roberto y Don Refugio habían mantenido durante décadas. Sofía visitaba el taller regularmente, trayendo nuevos grupos de estudiantes y contando la historia de su transformación. Nunca se cansaba de compartir cómo sus palabras crueles, gente como tú no vale nada, se habían convertido en la catálisis de su despertar personal. En una de esas visitas, un estudiante le preguntó, ¿cómo vive con la vergüenza de lo que dijo ese día? Sofía respondió con honestidad, la vergüenza nunca desaparece completamente, y no debería. Me sirve como recordatorio constante de nunca volver a ser esa persona, pero he aprendido a transformar esa vergüenza en acción positiva. Cada joven que ayudamos, cada vida que cambiamos, es mi manera de compensar por la persona cruel que fui. El legado de aquel encuentro en el taller continuó expandiéndose. El programa de rotación ejecutiva que Roberto implementó fue adoptado por empresas en todo México y eventualmente internacionalmente. La Fundación Caminos de Dignidad se convirtió en modelo para organizaciones similares en toda América Latina. Pero quizás el impacto más profundo fue en las miles de conversaciones individuales, en los momentos donde alguien decidió tratar a otra persona con respeto en lugar de desprecio, donde un ejecutivo se detuvo a considerar la humanidad del personal de limpieza, donde un cliente trató a un mesero o mecánico con la dignidad que merecían. Roberto Mendoza nunca dejó de ser mecánico. Incluso cuando la empresa creció y se expandió, incluso cuando recibió reconocimientos empresariales y premios por su liderazgo, seguía presentándose en el taller cada semana, poniéndose su overol manchado de aceite y trabajando con sus manos. Porque sabía que el momento en que dejara de hacer eso, el momento en que dejara de valorar el trabajo que amaba por encima de los títulos y el dinero, habría perdido la esencia de quién era. Y cada vez que alguien nuevo lo conocía en el taller, sin saber quién era, y lo trataba con el respeto básico que cualquier trabajador merece, Roberto sonreía. Porque esos eran los momentos que confirmaban que su filosofía de vida estaba funcionando, que el mundo podía ser un lugar donde las personas se valoraran no por lo que tenían, sino por quiénes eran. La historia de aquel día, cuando una mujer arrogante gritó, «Gente como tú no vale nada», sin saber que estaba hablando con su futuro jefe, se convirtió en leyenda dentro del grupo automotriz del norte. Pero más que una historia sobre justicia poética o ironía del destino, se convirtió en una historia sobre redención, sobre el poder transformador del perdón y las segundas oportunidades. Se convirtió en un recordatorio de que todos tenemos momentos de los que nos avergonzamos, pero que esos momentos no tienen que definir el resto de nuestras vidas. Pueden, en cambio, ser los catalizadores de nuestras transformaciones más profundas. Y así, en talleres mecánicos por todo Monterrey y más allá, mecánicos trabajaban con dignidad y orgullo, sabiendo que su trabajo era valioso, que sus habilidades importaban y que merecían respeto. No porque lo decía un programa de capacitación o una política corporativa, sino porque personas como Roberto Mendoza vivían ese mensaje cada día, con sus manos manchadas de aceite y su corazón lleno de compasión. La revolución más poderosa, después de todo, no se pelea con armas o manifiestos. Se pelea con pequeños actos de bondad multiplicados miles de veces, con la decisión diaria de tratar a cada persona con la dignidad que merece y con la valentía de dar segundas oportunidades incluso a quienes tal vez no las merecen, porque a veces esas son las personas que más las necesitan.